Ese es el clamor nuestro hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Tofet. No soy profeta, pero voy a tomar con mucha reverencia este término del libro, del sagrado libro de Jeremías. Lo voy a hacer con mucha reverencia, temor y temblor delante de ustedes. Porque los cristianos, hermanos, nosotros, incluyéndome yo, cada día que pasa, hermanos, lo que nosotros pedimos delante de la presencia del Señor cuando nos acercamos en nuestras oraciones es: Señor, bendíceme el día de hoy que voy a salir a trabajar. Dame dinero, Señor, porque necesito para mi familia. Señor, aliméntame, porque necesito comer. Señor, te ruego que me des vestido para poderme cubrir y también para cubrir a mis hijos. No te olvides, Señor, de darme una casa también para ya no seguir pagando arriendo. Eso, hermanos, es lo común en las peticiones de los cristianos. Y el pacto de Dios, hermanos, el pacto de Dios, y el pacto de Dios ha quedado olvidado ya. Abraham hizo pacto con sacrificio delante de Dios, y el pacto de él consistía en que él sea su Dios. Hermanos, al estar hoy delante de la presencia del Señor, y al estar en estos días también orando delante de la presencia del Señor, hermanos, y al escuchar el clamor del Espíritu, hermanos, al saber que la creación gime preguntándose: ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Por qué gime la creación? ¿Porque los hijos de Dios ya están o porque no están? La creación de Dios, hermanos, gime esperando la manifestación de los hijos gloriosos de Dios. Un hombre que caminó buscando la bendición del Señor, buscando su palabra, llegó a ser, hermanos, un hombre próspero ya. Este hombre, por alguna razón, yo no sé cuál sea la razón, pero por alguna razón este hombre dejó de caminar escuchando la voz de Dios. Por alguna razón que yo no lo entiendo, hermanos, este hombre dejó de caminar buscando la palabra de Dios para su vida. Este hombre representa la caminata de todo cristiano que camina así. ¿Por qué este hombre un día dijo: me parece que el lugar donde yo veo es un lugar de riego, de bendición, y que el lugar del valle del Jordán o el valle del descenso, me parece que ese es el huerto mismo de Dios? Voy a descender por ahí. Alzó sus ojos para ver, hermanos, este valle, y a él le pareció que era como que si fuera el huerto de Dios. Dijo: wow, me parece ver a Egipto
saltó en dirección de Zoar. ¿Saben de quién hablo, verdad? Estoy hablando de Lot. El resultado de nuestras decisiones, hermanos, depende 100% de la condición de nuestro corazón. Mientras Abraham estaba orando y diciendo: Señor, soy polvo y ceniza, él, hermanos, levantó sus ojos, él solo, con su querer, levantó sus ojos y dijo: me parece que esa es una buena decisión. Mi esposa, mis hijos están detrás mío, mis criados, me parece una buena decisión. Él alzó sus ojos. Todo aquel que camina, hermanos, no pendiente de la voluntad de Dios, es una persona arrogante, según la Escritura. Porque hay camino, hay decisión, hay sentido, hay meta, hay destino que le parece bien al hombre, pero su fin es, díganlo ustedes, hermanos, es muerte. Es muerte. Aunque al hombre le parezca un buen camino, Abraham, por otro lado, Dios alzó los ojos de Abraham y le dijo: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Un hombre que camina desatendiendo a la voz de Dios, hermanos, se pone en una condición muy peligrosa. Este hombre, Lot, llegó, hermanos, a vivir, no solo fue de visita, llegó a vivir, hermanos, con los hombres pecadores. Fue poniendo sus tiendas de poco en poco y de poco en poco. Yo me imagino cómo sería eso. Él seguramente dijo: me parece que mi casa, mi tienda lo voy a poner en este lugar y veo cómo está. Si es que me gusta, avanzo más, y si no me gusta, me regreso. Pero la sorpresa, hermanos, que causó es que le gustó a él el lugar donde se puso, y después avanzó un poco más. Después él dijo: me gusta. Avanzó un poco más. ¿Dónde terminó este hombre, hermanos? Era cristiano. Era un hombre que seguía al Señor. Terminó nada más y nada menos, hermanos, que en Sodoma, el lugar del juicio de Dios. Pero, hermanos, hoy vengo a hablar yo con ustedes de paz. ¿Cómo voy a hablar con ustedes de paz habiendo guerra, hermanos? Vengo con ustedes a compartir palabras de consentimiento. No podemos, hermanos, hablar de palabras de consentimiento o palabras de paz habiendo guerra. No podemos estar tranquilos, hermanos, habiendo guerra. Y si es que alguien necesita que le digamos: hermano, despierta, estamos en guerra, lo haremos, hermanos, lo haremos. No es tiempo de paz. El Mesías también dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, guerra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Nosotros ese texto, hermanos, lo ocupamos a veces, muchas veces lo hemos ocupado para evangelizar, pero no, hermanos,
No es el sentido que le da el Señor. Si el Señor a ustedes si el Señor, hermanos, si Jehová, el Dios de los ejércitos, estuviera hablando hoy, por ventura estuviera hablando hoy, ¿estarían dispuestos a obedecer? Si el Señor, hermanos, estuviera hablando en este mismo momento, ¿abrirían ustedes su corazón? ¿Abrirían ustedes un poco de su oído para decir: amén, Señor, lo voy a hacer? ¿Estarían dispuestos, hermanos? No podemos hablar de paz, hermanos. Lamentablemente, no podemos hablar de paz. Tomando las palabras del profeta Isaías. El profeta Isaías dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraño. Cuando la Biblia habla, hermanos, en los profetas menores especialmente, cuando la Escritura habla acerca de ciudades, está hablando acerca de iglesias locales, de las ciudades que viven dentro, que componen la casa de Israel. Estas ciudades, hermanos, están puestas a fuego. El profeta Isaías lo ve así: vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Yo no sé en qué planeta vive usted, hermano. Yo no veo fuego, yo no veo extraños, yo no veo enemigos. Me parece que su mensaje a lo mejor es para otro tiempo o para otro lugar. No estoy siendo irreverente con ustedes, hermanos, se los aseguro, porque los amamos mucho. Cuando a mí me dicen: bien que nos ha venido a visitar, hermanos, no los venimos a visitar más seguido porque no nos dejan. Pero la verdad es que extraños aquí nosotros no nos sentimos en lo más mínimo. Amamos mucho a ustedes, nos han tratado muy bien siempre desde que estamos aquí. Si a nosotros hoy no nos hubieran dado el primer lugar aquí ahora en la reunión, si nos hubieran dado las sillas que están detrás en las mesas de ping pong, les aseguro nos sentiríamos muy, pero muy cómodos. Pero hermanos, la escritura es clara acerca de que nuestras ciudades están puestas a fuego. Extraños están devorando la comida del pueblo de Dios, de la iglesia. Si usted a lo mejor, cuando yo pregunté, cuando yo les dije si el Señor hablaría, ustedes estarían dispuestos a obedecer, ustedes algunos dijeron: sí, Señor, sí voy a obedecer. Pero abramos el libro de Jeremías, capítulo 7, hermanos. Esta es la escritura a la que me refería al empezar.
Leamos el versículo 27, hermanos. ¿Lo tienen ya? Leámoslo. Tú, pues les dirás todas estas palabras. ¿Pero qué va a pasar, hermanos? No te oirán. Los llamarás. ¿Y qué va a pasar, hermanos? No te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. ¿En dónde ha sido puesto la abominación, hermanos? ¿En dónde ha sido puesto la abominación de la cual habla el profeta aquí? En la casa de Jehová. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en los que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. ¿En dónde están puestas las abominaciones, hermanos, a la cual el Señor está arengando a su pueblo? ¿Fue puesto lejos, al extremo de las fronteras de Israel? No, ha sido puesto en la casa de Jehová. ¿Y cómo se llama el lugar en donde ha sido puesto la abominación? ¿Y cuál es el lugar alto que la casa de Jehová, que la casa de Israel ha levantado, hermanos? ¿Cómo se llama? Tofet. Moloc fue el dios principal de los amonitas. ¿Quién fue este amonita? ¿Quién fue Amón? ¿Fue el hijo de Lot? Lot estaba acostumbrado tanto a caminar, siempre viendo siempre pendiente de lo que sus ojos le mostraban, sin oír el consejo, sin oír la palabra del Señor, sin estar pendientes de la voluntad de Dios para su vida. Llegó a terminar en Sodoma. Pero este hombre, hermanos, este hombre fue rescatado por la mano misericordiosa del Señor desde Sodoma mismo. De Sodoma murieron sus parientes, sus familiares y sus conocidos, incluido su esposa, murieron en Sodoma. Él salió, casi por milagro, salió de Sodoma cuando el Señor trajo lluvia de fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Casi los ángeles tuvieron que arrastrar a Lot para sacarlo de su casa. Su esposa no se aguantó las ganas y regresó a ver, cosa que no se le dijo que hiciera.
y se convirtió en estatua de sal. Lot llegó a salir, hermanos, con sus 2 hijas de la ciudad de Sodoma. ¿Salieron solos? ¿Salieron solos, hermanos, de la ciudad de Sodoma? Lástima, no salieron solos, hermanos. Lot y sus 2 hijas no salieron solos, salieron con un Dios en su corazón. Ese Dios se manifestó más fuertemente en la vida de sus hijas y en su descendencia. Así, Moloc llegó a ser el dios de los amonitas. Fabricaron un dios, ellos llegaron a fabricar su dios. Era una estatua grande en forma humana que tenía cabeza de becerro. Sus manos estaban dispuestos de esta manera, sus 2. Era un dios de bronce, y en el momento de los sacrificios calentaban tanto sus manos que lo tenían al rojo vivo. Entonces, al sonar de las flautas y de los instrumentos de música, en sacrificio ellos a su Dios depositaban a sus víctimas, preferentemente niños. Trágico, ¿verdad? Los ofrecían al fuego. ¿Ustedes harían eso, hermanos? ¿Qué padre haría eso hoy? De poner su hijo tierno en las manos calientes de ese Dios, Moloc. Ya el Señor sabía de la manera de conducirse de los hijos de Lot. Su padre llegó a abandonar al Señor. Sus hijos se desviaron en extremo. Así se desvió la casa de Lot de la presencia del Señor. Cuando el Señor llevaba a Israel por el desierto, hermanos, a Moisés se le dijo: Moisés, quiero que adviertas a la casa de Israel. Como implorando, el Señor les dice: cuidado con que la casa de Israel vaya a contaminarse y a ofrecer sus hijos a Moloc. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel diciendo: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto del tal varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Tal fue la advertencia del Señor, hermanos, que el Señor dijo: si es que alguien del pueblo ofrece a su hijo a Moloc, Moisés y el pueblo deben juntarse y apedrear a tal varón, porque entregó su hijo a Moloc. Pero espérate, si es que el pueblo de la casa de Israel se hiciera el loco
por decirlo así, cerrando sus ojos y no queriendo ver tal cosa, no se preocupen, yo mismo me voy a encargar de cortar a tal varón. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Es un asunto grave, hermanos, gravísimo esto de participar de los sacrificios a Moloc. ¿Qué sacrificios, hermanos, pide Moloc? A sus hijos. Así la casa de Israel estaba libre, ¿no? Sabiendo que cualquiera que ofrecía a sus hijos a Moloc debía morir. Pero el tiempo avanzó. ¿Cómo oficialmente entró, hermanos, este lugar alto a la casa de Israel? Porque es algo espiritual. La casa de Israel, hermanos, si ustedes lo han leído, la casa de Israel, y como leímos en el profeta Jeremías, lamentablemente, hermanos, la casa de Israel llegó a edificar un lugar alto a Moloc. ¿Cómo llegó? ¿Cuál fue la manera de cómo astutamente el enemigo introdujo este lugar alto a este dios Moloc? ¿Está en el mundo, hermanos? No, está en la casa de Dios. Está, hermanos, en los vecinos que simpatizan con la casa de Israel. No, hermanos, está en la mera casa del Señor. No está lejos, está cerca, más cerca de lo que ustedes se imaginan. Pero quisiera ver con ustedes, hermanos, cómo entró este Dios, cómo se edificó este lugar alto en la casa de Israel. ¿Cómo fue? Tofet es un lugar cerca de Jerusalén, el valle del hijo de Hinnom. Hinnom es el nombre de un jebuseo. Es el nombre de un jebuseo, de un gigante enemigo de la casa de Dios. Es un gigante. Usted ha leído en la Escritura, hermano, que dice que y el jebuseo persistía en vivir en Jerusalén. El jebuseo no quería salir, quería estar ahí. Cuando David llegó, los jebuseos le dijeron: aquí no nos puedes sacar. Solamente los cojos y los ciegos van a ser suficientes para derrotar a David. Y así es, hermanos. Si el Señor no nos ayuda, nadie puede sacar a este jebuseo de la casa de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Moab, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Cuál fue, hermanos, el pretexto? Para que los dioses ajenos entren, y específicamente este Dios entre al centro mismo de la adoración espiritual al Señor. El amor fue el pretexto. Y tuvo 700 mujeres reinas,
y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Tuvo muchos amores Salomón, so pretexto del amor, de la ternura, de la comprensión humana, de los derechos del niño, de los derechos humanos. Amor. Por eso, hermanos, se introdujo a la casa de Israel, al mero centro de la presencia del Señor. La casa de Israel introdujo este ídolo abominable. Algún joven dirá aquí, hermanos, o alguna jovencita dirá aquí: espero que me equivoque, hermanos. Sinceramente, yo espero que me equivoque. Tengo una amiga, hermano. Ella es egipcia. ¿Y dónde te conociste con ella? En la universidad, hermano. Ah, sí. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Pues bueno, nosotros fuimos a estudiar en la universidad, hermano, y ahí es obvio, uno no puede estar serio con todos. Y entonces nos conocimos. El nombre me parece de lo más dulce, hermano. Conocí a ella. Ella se llama Naama. Así, Naama. Pues es que ella es de la familia de los amonitas. No se preocupe, pastor. No se preocupe, hermano Wilman. Por Naama, mi amiga, va a ver que yo le predico. Ella va a llegar a la iglesia y va a ver cómo le tengo bien consagradita en la iglesia. Lo va a ver. Entonces el hermano pastor dirá lo que el Señor le mande a decir para tu vida. Y tú dirás: hermano, le voy a convertir porque ella me gusta. Hermanos, Salomón llevó a sus amigas a la iglesia. ¿Las llevó o no las llevó? Sí las llevó. Sí las llevó, hermanos. Y no necesariamente como pretexto del evangelismo. No. Él las llevó. Sí las llevó, hermanos. Naama amonita es la mujer de Salomón. Ella tuvo un hijo que se llamó Roboam, ¿se acuerdan? Esta mujer, hermanos,
gobernó la casa de Salomón. Y cuando su hijo llegó al reino, él dijo: a ver, ¿qué me aconsejan los ancianos? ¿Qué debemos hacer para empezar a gobernar y afirmar el reino de mi padre, que era grande en extremo? Los ancianos le aconsejaron así y así. Pero él, hermanos, dejando el consejo de los ancianos, ¿a quién fue a buscar? A los jóvenes, a los niños con los que él se crió. ¿En dónde se crió? Me parece, hermanos, que él se crió a los pies de Moloch. Ustedes saben la historia. El reino se debilitó, comenzó a gobernar Roboam, el reino se dividió. ¿Cómo pasa el tiempo, hermanos? Ya voy, hermano Dani, perdonen. ¿Cómo la iglesia está entregando a sus hijos a Moloch, hermanos? So pretexto del amor, con que yo te amo. Eres tan delicada, mi hija, que no puedo ni decirte no. Eres tan bella, tan bello, hijo mío. Haz lo que quieras, ¿no? So pretexto del amor, hermanos. Y yo me considero, hermanos, un experto en esto. En lo más mínimo. Ustedes pueden estar tranquilos, porque yo estoy del mismo lado de ustedes. Solo que, hermanos, debemos afirmar nuestra casa. Cuando los exponemos al fuego, hermanos, de Moloch, cuando de tu televisor sale la llama que inflama tu vida y la vida de tus pequeños, incitando a todo tu ser, a todo el ser pequeño de ellos, a quemarse en el fuego que está quemando este mundo y a hundirte en el vicio y los placeres temporales del pecado. Eso quiere tu enemigo. Y fuego está cayendo, hermanos, en la iglesia. Y no necesariamente el fuego del Espíritu Santo de Dios. En las casas de ustedes hay dos fuegos que caerán. O el fuego del Espíritu o el fuego de Moloch, hermanos. Cuando permites que tus hijos tengan compañerismo y acudan a las fiestas con los hijos y las hijas de Amón, acudiendo a sus lugares altos. Es que, hermano, miren, nosotros estamos tan dispuestos a entregarlos al mundo, estamos tan abiertos a entregarlos al mundo y no a Dios. La iglesia solamente se convierte, hermanos, en una religión para muchos. Es un momento de sentirte bien y nada más. Aplacas tu conciencia y nada más. Estamos tan dispuestos de dar a nuestros hijos a la sociedad y no a Dios. Es que mi hijo es tan inteligente que yo pienso que él, después de no muchos años, tiene que llegar a ser el alcalde de esta ciudad. Hermano, mínimo concejal, ¿no? Y así pensamos. ¿Qué tiene de malo, hermano, que mi hija salga de princesita de Navidad? ¿No? ¿Qué hay de malo? Lo que pasa es, hermanos, que si tu hija sale de princesita de Navidad, tú estás exponiendo a un alma pequeña a inflamarse con el fuego de lo que va a oír y ver y sentir.
Qué honrado me siento yo, hermano. Lo que pasa es que usted no ha experimentado eso. Vinieron con una solicitud a mi casa. Me la pasaron en computador. Después de que llegó la información, fui a revisar. Imagínese, hermano, hasta un email me mandaron haciéndome una solicitud de que mi hija fue escogida para ser reina del barrio. Hermanos, que no es por nada, pero ella es muy bonita. Y ahora va a representar al barrio como reina. ¿Qué de malo hay en eso, hermanos? Espero que muchas de las cosas que estoy mencionando para ustedes ya sean pasos que ya no nos afectan, hermanos. Espero que me equivoque. A mi hijo, hermano, sabe que les acabaron de escoger, hermano, para la danza del colegio. Tiene que participar, porque si no, le van a quitar puntos del colegio. Y entonces, hermanos, ¿qué voy a hacer? Y para decir verdad, al muchacho sí que me salió hábil para eso, ¿no? Sabe hacerlo. ¿Le has explicado a tu hijo tu fe? ¿Le has explicado, hermanos, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? ¿Le has explicado eso o no? ¿Le has explicado tu fe? Sé tú nuestro Dios. Es que, hijo, yo quiero que Él sea mi Dios y quiero que también Él sea tu Dios. ¿Le has explicado eso a tu hijo, hermano? ¿Le has explicado que el mundo, de acuerdo a lo que la Escritura define lo que es mundo? Tú le has explicado que el mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y que el mundo pasa y que solamente permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios. ¿Le has explicado eso, hermanos? ¿Le has enseñado a tus hijos a amar a Dios? La oración, la escritura, amar a los hermanos, a sus hermanos. Cuando dejas que tus hijos peleen delante de ti y el uno al otro le dice necio o fatuo, tú no haces nada, defiendes solo a tu preferido, sin saber, hermanos, que por Jesús fueron dichas estas palabras que quedan expuestos al fuego del infierno. Cuando no te opones a las manifestaciones de la carne que brotan de ellos, a sus malas actitudes porque tienes miedo de entristecerlos. Cuando usas amor, palabras de comprensión, cuando has dejado ya a un lado la vara porque consideras, miren, hermanos, pueden hasta enojarse conmigo, pero la vara es el mandamiento del Señor para alejar la necedad del muchacho. Y tú dices, no, es muy cruel. Es muy interesante, hermanos, cómo recibía Moloch a sus víctimas. Cómo recibía Moloch a sus víctimas, hermanos. Moloch recibía a sus víctimas con instrumentos musicales. Ves a tus hijos arrodillándose delante de los instrumentos musicales. Qué bien que toca la batería, es que él pertenece a una banda. Le ves a tus hijos puestote esas cosas, ¿cómo se llaman esos grandotes que hay aquí? Que son para los audífonos, pero creo que tienen otro nombre, no sé, perdonen. Les escuchas con estos y tu hijo va ahí moviéndose y ni siquiera coges para escuchar qué está oyendo, ¿no? Está inflamándose con la llama.
fuego del infierno, hermanos. Ni siquiera eres capaz de chequear la computadora y los archivos de música que tiene tu hijo en su laptop, ¿no? Estás dejando que tus hijos se inflamen, hermanos, con la llama del infierno. Cuando vomitando de sus computadores, hermanos, a millar resurgir miles y miles, billones de trillones de bytes descargándose de los computadores, mostrando pornografía. Y tú no haces nada, hermanos, nada. Hermano, no es sabio que hable esos temas en el púlpito, la casa del Señor. Entonces, ¿de dónde más, hermanos? ¿De dónde más? Las pérdidas, las víctimas que hemos salido a ver, hermanos, después que salimos de aquí, son niños y jóvenes, y a padres que no quieren hacer nada, que nada les importa. Cuando mandas a tus hijos a establecimientos públicos o privados de educación, dejando que el príncipe de este mundo sea el que les adoctrine, hermanos, dejando que sus maestras y los maestros del príncipe de este mundo, que es Satanás, los instruya. Y la excusa de los padres es: así, hermano, ya le quiero ver en mi lugar. Ya le quiero ver en mi lugar. ¿Qué va a hacer cuando mi hijo tenga que salir a buscar trabajo? Yo necesito un papel los papeles del Ministerio de Educación. Lo necesito. Cuando tú sabes bien que tu Biblia dice, hermanos, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres y no temió el decreto del rey. ¿Le tienes en establecimientos educativos? Sí. Y no le enseñas a trabajar. Él tiene que hacer su deber, tiene que ir al internet, tiene que hacer esto, el otro, cuando ni sabes que millones de bytes se descargan hacia los tiernos ojos de los muchachos, quemándoles. Y después, sácalos, si puedes, hermanos, sácalos. No estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. El rey de este mundo no nos quiere, hermanos. El rey de este mundo, el príncipe de este mundo, no nos quiere. Más de 1500 misiles han caído en Israel en estos meses, porque sus enemigos los quieren destruir. Es que sencillamente Israel no debe existir. Literalmente está lloviendo fuego desde el cielo sobre estas ciudades, las ciudades de Israel, Tel Aviv, Jerusalén, Asdod, Askelón, Nafra y otros lugares. El 75% de la población israelí está, hermanos, sometida al fuego de los enemigos. Y la iglesia no tiene enemigos, hermanos. La iglesia tiene de los enemigos más poderosos que hay, de la misma manera que Israel tiene de los enemigos más poderosos que hay. Hamas, Hezbollah, Irán, ISIS, la yihad islámica y otros.
tienen los ciudadanos israelíes. Si en este momento nosotros estuviéramos en Israel y suenan las alarmas, hermanos, las alarmas en rojo de que viene un misil, tenemos de 30 a 15 segundos para escondernos del fuego del enemigo. A esa velocidad y con esa violencia están atacando los enemigos de Israel a la casa, a la nación de Israel. Y a la iglesia no, hermanos. La iglesia no. Bien, gracias, hermanos. Todos estamos bien. ¿Y sabe qué es lo paradójico de todo esto? Israel, por decreto de las Naciones Unidas, por decreto del mundo, Israel está obligado a alimentar a los palestinos, a darles luz eléctrica y agua potable, también medicinas, y también exige el grupo de Hamas que ellos puedan, que la casa que Israel debe cancelar a sus funcionarios públicos, darles un sueldo también, alimentando a sus enemigos, proveyéndoles todo a sus enemigos. Eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Eso es lo que nosotros hacemos al facilitarle todo y todo. Les damos a nuestros niños, le damos nuestro dinero, le damos todo al príncipe de este mundo. Necesitamos el fuego del Espíritu de Dios, hermanos, para que nos haga ver. En estos días Israel fue sorprendido porque tienen muy buena tecnología ellos. Inventaron un radar que puede ver detrás de las paredes. En la guerra terrestre sus soldados son muy bien entrenados. Es por eso que solo mueren hasta el día de hoy por la mañana. Morían solo 40, estando en un territorio muy hostil, una guerra urbana. La fuerza aérea es una de las mejores del mundo. Sus pilotos son uno de los mejores entrenados y más capaces de todo el globo. Pero su enemigo no lo llamó a pelear en el aire, porque Israel es fuerte. Sus enemigos no los llamó a pelear en la superficie terrestre. No los llamó a pelear ahí. Israel se vio sorprendido porque su enemigo lo invitó a pelear en lugares subterráneos. Y ahora Israel ya conoce otro tipo de guerra, la guerra subterránea. Literalmente, Israel dice que hay una ciudad debajo de Gaza, otra ciudad, y ahí están ellos. ¿Quiénes son los que propiciaron para que a ellos les faciliten el concreto, les faciliten la arena, el ripio, les faciliten el cemento, les faciliten los materiales de construcción? ¿Quiénes les estuvieron facilitando todo eso, hermanos? Y millones de dólares. Las Naciones Unidas y también Israel, apoyándoles a que su enemigo se fortalezca. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque después de 10 o 15 años o 20 años, ¿quiénes estarán formando esta iglesia? Si el Señor nos da más tiempo, ¿quiénes? ¿Quiénes, hermanos, estarán componiendo la iglesia del Señor? ¿Serán sus hijos? ¿Serán sus jóvenes? ¿Serán, hermanos, nuestros conocidos y familiares? En mi casa, hermanos, estuvimos orando por la nación de Israel y pidiéndole al Señor
Que el Señor se levante contra los enemigos de Israel. Señor, no permitas que los enemigos de Israel se levanten. Señor, te pedimos por la casa de Israel. Te pedimos por la paz de Jerusalén. La respuesta divina no se hizo esperar, hermanos. Cuando claramente se nos dijo: ¿cómo yo voy a estar por ellos si ellos no están por mí? De la viuda se han olvidado, al huérfano ya no ayudan, y al sodomita tienden su mano. ¿Cómo voy a estar yo por ellos? ¿Me entiendes, hermano? Los próximos sodomitas de la tierra pueden ser ¿quién? ¿Quiénes, hermanos? ¿Los estoy asustando yo? No, hermanos. Si desean, enójense conmigo, si quieren. Pero después pueden probar mis palabras. Los próximos sodomitas, hermanos, pueden ser tus hijos. Pongámonos de pie.